La función a todos ya al parecer nos funcionó, nos trabajó. Vamos a utilizarla hoy para que vean cuál es el propósito de haber creado esa función, ¿sale? Muy bien, entonces lo que vamos a crear el día de hoy es un procedimiento almacenado que tenga entre sus propósitos reutilizar esta función, ¿vale? Entonces, bueno. ¿Vale? Bueno, ahí está la lógica. Ahora, vamos a crear un procedimiento almacenado que dentro de sus características esté el uso de la función que acabamos de crear el día de ayer. Bueno, esta es la sintaxis general para crear un procedimiento. Vean la diferencia que tiene con respecto a la creación de la función que hicimos el día de ayer. Ahora en lugar de poner create function, vamos a poner create procedure, ¿sale? Y el nombre del procedimiento y la lista de parámetros que va a tener el procedimiento. A diferencia de la función que creamos el día de ayer, en los procedimientos tenemos tres tipos de parámetros, ¿sale? Los parámetros pueden ser de entrada, que son valores que se le van a proporcionar y que no se pueden modificar, que son valores de solo lectura. Parámetros de salida, para cuando queramos asignar a ese parámetro algún valor que queremos que después el usuario que ejecutó ese procedimiento pues haga algo con ese valor que está retornando de salida. Y el tercer parámetro pues es un parámetro mixto, ¿no? Que es de entrada, tanto puede ser de entrada como puede ser de salida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos ahorita a crear un procedimiento que reciba esos parámetros, a diferencia de la función que creamos el día de ayer. El procedimiento no va a tener la instrucción return que sí tiene la función. Sí, ahorita vamos a ver cuáles son sus principales diferencias. Y bueno, igual que como hicimos el día de ayer, tenemos que antes de hacer la creación del procedimiento, un cambio de delimitador, crear nuestro bloque de instrucciones y al final volver a restablecer el delimitador que fue configurado inicialmente. ¿Sale? Ok, vamos entonces a crearlo. Abran una sesión ahí de MySQL en Workbench, de preferencia que sea otra sesión completamente nueva para que tenga exclusivamente el código del procedimiento. ¿Sí? Entonces, una sesión nueva para escribir el código del procedimiento. ¿Sale? Ok, vamos a poner un comentario para describir dentro de ese comentario lo que va a ser el procedimiento. Entonces vamos a poner lo siguiente. Adelante. Crear un procedimiento almacenado. El nombre sb inscribir alumno, usuario. Ahí viene, ¿vale? Encargado de realizar las reglas del negocio para el proceso de inscripción de usuario a eventos. Adelante.
Yo porque pensé que iban a adelantar clases ustedes. Que nos la dé el programa. Porque la gente se pone bastante y ya nos toca domingo y la última gente lo va a ver sin saber la caja. Perfecto.
está toda esa carta para definir cuál es la intención del procedimiento, ¿no? ¿Ahí está bien o quieren que reduzca el zoom para que se pueda ver toda la narrativa completa? A ver, ahí está, se alcanza a ver completo, nada más no sé si se alcanza a apreciar bien para los que están atrás. Dicen cuando acaban de escribir el texto, ¿saben? Ya la regué, ¿verdad? Híjole. Todo por andar entrometido viendo los apuntes. Como ejemplo, pues voy a utilizar para que sea un poco estándar, ¿no? Y que sepamos a qué se refiere. Entonces voy a cambiar el delimitador primero. Recuerden que eso no se ejecuta hasta que quiero crear ya todo el bloque de procedimiento. Después pongo la instrucción para crear un procedimiento almacenado. Y luego el nombre, sugerí como nombre, un nombre medio largo, pero bueno. SP, escribir usuario evento, ¿sale? Entonces, SP, escribir, usuario a evento. Y luego le indiqué que tenía 3 parámetros. El primer parámetro es de entrada, que le ponemos la palabra i para representar que es un parámetro de entrada. Y luego el nombre del procedimiento, del parámetro. El primer parámetro, ¿cuál es? El ID de usuario, ¿sale? Entonces ponemos ID usuario. ¿De qué tipo alto debería ser el parámetro? De tipo entero, ¿sale? ¿Por qué? Segundo parámetro, el ID evento, y es de tipo int. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Ok, el siguiente parámetro, los dos primeros son de entrada, y el tercer parámetro es un parámetro de salida, que le vamos a poner o no, que es un parámetro de salida, y el nombre, pues no me la desgasté mucho y le puse que se llamara salida, ¿vale? Entonces es un varchar de unos 200 caracteres. Ahí está, ¿no? Lo voy a poner en 2 líneas para que siga. Entonces, ahí está la definición. Luego le decimos que ese es el cuerpo del procedimiento. Finalizamos con la palabra en. Terminamos la instrucción con el nuevo delimitador y hacemos el cambio nuevamente de delimitador al punto y coma. Y hasta ahí, al igual que lo comenté de ayer, tenemos
el esqueleto general para crear un nuevo procedimiento con sus parámetros de entrada y salida. ¿Sí? Vean la sintaxis cómo cambia con respecto a la creación de una función. El día de ayer nosotros le poníamos la función que iba a retornar y si la función era determinista o no determinista. ¿Sale? Ok, entonces eso es lo general, el esqueleto general. Y pues ahora lo que nos debemos de concentrar es propiamente ya en el cuerpo del procedimiento, en la lógica del negocio que va a ejecutar. ¿Vale? ¿Lo puedo hacer más para acá? Y nada más es de entrada, el ID evento y el tipo I. Y lo que sigue sería el O, un parámetro de salida, un nombre de salida, de tipo varchar de 200. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno, antes de continuar con el procedimiento, me gustaría que le hiciéramos un cambio a la función que hicimos ayer, un pequeño ajuste para que ese ajuste nos sirva para una de las comprobaciones que vamos a hacer aquí en el procedimiento. ¿Sí? Entonces ahorita lo dejamos así en stand-by y quiero que me digan si estamos en condiciones de poder modificar la función que hicimos ayer. La modificación va a ser muy pequeña, pero nos va a ayudar mucho para una de las comprobaciones que vamos a hacer aquí en el procedimiento. ¿Sí? Entonces, nos vamos aquí a la pestaña de funciones, acá en el lado izquierdo, donde está el esquema. Nos vamos al apartado que dice Function. ¿Sí? Aquí en Function le vamos a dar a la función que creamos ayer, clic derecho, y vamos a seleccionar la cuarta opción que aparece ahí en ese menú contextual, que es el de Alter Function. ¿Sí? Le vamos a hacer una modificación. Entonces presione la opción de Alter Function. ¿Vale? Y se nos va a habilitar una pantalla con el código que escribimos. La modificación que vamos a hacer es la siguiente, en donde nosotros poníamos esta condición, le vamos a agregar un AND y le vamos a decir que además de asegurarnos que es el evento, ¿cuál debiera ser el estatus que me interesa conocer de aquellos eventos en los que se desea escribir a un usuario? Solamente aquellos que están pendientes, los que fueron cancelados, ya no tiene caso que me preocupen si hay cupo o no. Aquellos que están en proceso, pues tampoco me deberían de preocupar porque ya están en la ejecución del evento, ya se están llevando a cabo, entonces ya no puedo hacer como a una inscripción de último momento, ¿no? Y tampoco los que fueron ya finalizados. Entonces, en los únicos que me tengo que preocupar que sí tenga cupo son aquellos eventos que están por realizarse, que están en un estatus de pendiente, que fue una de las comprobaciones que puse ahí en la explicación de para qué va a servir el procedimiento. Entonces le voy a poner aquí, voy a poner en otra línea para que se alcance a ver, y el estatus sea igual a qué? Pendiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer es comprobarme si hay cupo en los eventos que están pendientes por realizar. Los que son cancelados, finalizados o en proceso, ya no me interesa mucho evaluar esa condición. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo lo que estoy haciendo? Entonces ya quisiera una modificación de agregarle solamente lo que está aquí en la línea 7, ¿sale? Esa parte de la condición, entonces le damos en aplicar. Entonces le damos en aplicar y debería de tener, ¿sale? Ya esa nueva modificación la función. ¿Sí? Entonces le doy a aplicar, me vuelve a preguntar que si es lo que quiero hacer, aplicar esos cambios a
al código de la función, le doy a aplicar y pues se aplican, ¿sale? Hasta aquí es una pregunta con la modificación que le hice. Entonces nada más es concentrarme en los eventos pendientes. Los que fueron cancelados, los que fueron finalizados o los que están en proceso, ya no me interesa mucho evaluar su cupo. ¿Sí? Estamos en ese... O ustedes díganme si le pongo que también los de proceso me puedan interesar, los que se están llevando a cabo. ¿No? Okay. Si lo quisiera incluir, ¿qué le agregaría? Pues aquí le agregaría que el estatus sea pendiente o en proceso y tendrá que agregar un paréntesis para hacer la comprobación de que el estatus está en pendiente o en proceso. Entonces tampoco no es mucho el cambio que tendrá que hacer. ¿Sí? Ok, lo voy a dejar así para pues, no confundirlos. Ok, entonces cerramos esta ventanita y ya el cambio ya se aplicó, ¿sale? Muy bien, entonces vamos nuevamente a nuestra programación del procedimiento. Para eso vamos a declarar una variable que se llame disponibilidad. ¿Vale? ¿Cuál es el propósito de esta variable de disponibilidad? Decirme si el evento en el que se desea inscribir un usuario se encuentra disponible o agotado. ¿Quién es el componente que me va a decir si el evento en el que se desea inscribir un usuario está disponible o agotado? Es la función que creamos el día de ayer. ¿Sale? Entonces aquí voy a guardar el resultado de ejecutar esa función. ¿Sale? Entonces aquí es donde la voy a reutilizar la función que creamos el día de ayer. Entonces vamos a definir esa variable que se llame disponibilidad. ¿Vale? Y va a ser de tipo, ¿de qué valor retorna la función? Retorna un varchar. Entonces tiene que ser del mismo tipo, porque si le pongo que sea de entero, pues que oye, son incompatibles los tipos de datos, ¿no? Entonces debe de ser un varchar de cuántas posiciones. Aquí tengo yo de 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá la voy a definir como un varchar de 10. Y luego le voy a decir guarda por default una cadena vacía, indicando que no sé qué valor vaya a tener, pero tiene un valor inicial que es una cadena vacía. ¿Sale? Ok. Después voy a declarar otra variable que me va a servir para revisar si el alumno ya está inscrito en el evento. ¿Qué pasa si yo ya estoy inscrito en el evento? ¿Puedo duplicar mi registro? No. O sea, si yo me inscribí a un evento, ya no me tiene que dejar inscribirme nuevamente porque sería un registro duplicado. Entonces voy a declarar una variable de tipo contador que sea de tipo entero y que tenga un default de 0. Sí, es como definir las variables con sus valores iniciales. ¿Vale? Hasta aquí es una pregunta con estas dos variables que acabamos de declarar. Ok, entonces vamos a darle uso a esas variables, ¿no? El primer uso que le vamos a dar a la variable es a la disponibilidad. Esa disponibilidad, ¿con qué valor se va a alimentar? Pues con el resultado de lo que me retorne la función. ¿De acuerdo? Pues hay dos formas de ejecutar la función. Ayer vimos una que era con comando select. Otra forma es decirle, asignale a la variable disponibilidad el valor que resulte de ejecutar la función. ¿Cómo se llama la función que estábamos viendo ayer? fn cupo evento. ¿Sí? ¿Y qué necesitaba como parámetro para poder trabajar la función? El ID de un evento. ¿Cuál es el ID de un evento? Ayer le pasábamos, fíjense, ¿cómo lo estábamos ejecutando? Ayer la ejecutábamos así, ¿no? Por ejemplo, le decía, a ver, muéstrame si tiene disponibilidad el evento
2 y me decía, no, ya está agotada. O disponibilidad 1, del evento 1 y me decía, hay disponibilidad, está disponible. ¿Sí? Entonces, ahora le tengo que pasar este valor, el ID del evento. ¿Qué valor le tendré que pasar aquí en la función? Pues va a ser el valor que está almacenado en este parámetro de entrada. ¿Sí? Entonces, en lugar de ponerle un valor directo, le voy a poner el valor que me informaron en la variable con el parámetro de entrada P-ID evento. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahí está. La variable de disponibilidad entonces me va a guardar el valor de disponible, si todavía tiene disponibilidad el evento, o el valor de agotado, si ya no hay más capacidad para inscribir a más usuarios. Entonces, ya tengo ese valor. Ahorita lo voy a utilizar para aplicarlo en una condición. ¿Sale? Ahora, me decía el texto que yo escribí que tenía que hacer comprobaciones. La primera es evaluar que tenga cupo. La siguiente es que el estatus se encuentre en pendiente. ¿Me puedo escribir a un evento que ya pasó? Salud. ¿Me puedo escribir un evento que ya pasó, que ya fue finalizado? No. ¿Me puedo escribir un evento que se canceló? No. ¿Me puedo escribir a un evento que está en proceso? Ahí es donde está la premisa, que pudiéramos hacer esa modificación para que se inscriba de último momento, ¿no? Pero ahorita estamos nosotros decidiendo que el momento en el que se puede escribir un alumno es antes de que se lleve a cabo, antes de que empiece su ejecución, ¿no? Que ya se esté llevando a cabo. Entonces, eso es lo que hacemos en estas dos comprobaciones. Ya las estamos haciendo dentro de la función. Entonces, con un if va a ser suficiente. Nada más evaluar que el valor de la variable se encuentre disponible. Tercera condición: ¿cómo revisamos que un usuario no se encuentre registrado ya? ¿Cómo me aseguro que un usuario no se encuentre registrado en un evento? ¿Cómo creo que me pueda hacer esa comprobación? Pues puede ser con el ID que si coincide, si hay un ID igual al suyo, ya no debería. Ajá. Con el ID del usuario, esa es una. ¿Qué más? Nada más. Imagínense que le hago una consulta y le digo, a ver, muéstrame si hay este ID usuario en algún evento. Pero si nada más me concentro en el ID del evento, del usuario, me va a regresar en todos los eventos en los que ha participado. Entonces, o en los que está inscrito. Lo que tengo que decirle, este usuario en este evento. Pero ahora, ¿cómo tengo que manipular esa información? Algo de lo que se me ocurrió a mí es hacer una contabilización, que me haga un count, que me diga, a ver, ¿cuántas veces apareció el usuario en este evento? Si apareció 1, pues significa que ya está inscrito. Si apareció un 0, significa que no está inscrito y tiene luz verde para inscribirse. Si apareció más de una vez, pues significa que incluso tiene un registro duplicado en ese evento. ¿Sí? Entonces yo voy a utilizar la función count que ya vimos en la unidad 2 para obtener ese valor y que en base a ese valor le puedo aplicar la condición. ¿Sale? Entonces vamos a decirle aquí que vamos a recuperar el valor de una función de agrupación de count y lo vamos a almacenar en la variable que se llama contador. ¿De dónde vamos a hacer esa contabilización? De la tabla de asistencias, porque es donde está registrado si ya se inscribió el alumno al evento. Vamos a poner donde el ID usuario, que era la condición que decía el compañero ahorita, se iguala el ID usuario al parámetro que tiene el valor del ID usuario, y el ID evento se iguala a qué? Al parámetro
ejemplo, ahí está. ¿Preguntas hasta aquí con esa consulta? ¿No? Ahora viene una comprobación. Voy a comprobar si el campo disponibilidad tiene el valor de disponible, que fue el valor que nos regresaba la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Entonces, la primera comparación que vamos a hacer es si lo que tiene la variable disponibilidad que se alimenta con el resultado de la ejecución de la función es igual al valor de disponible. ¿Qué significa? Que tenemos luz verde para decirnos que en el evento hay cupo todavía. ¿Sí? Si es así, ¿qué vamos a hacer por la parte de la condición? Si no, que también ¿qué haríamos? Y aquí le vamos a dejar porque ya no vamos a terminar. ¿Sí? Esto lo terminaríamos la siguiente semana. El día viernes es el examen para que se preparen bien. ¿Vale? También a las 11 los veo aquí para la plática que va a haber. ¿Ande? Ajá. Sí, ella ayer me pudo.